Gloria sea al Señor. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículos 5 al 11, dice la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus hombros, como mujer que está de parto. Se han vuelto pálidos todos los rostros. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, porque de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad, y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Nuestro Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te bendecimos en esta hora. Cuántas gracias, Padre, por este momento que tú nos das ahora que vamos a hablar tu palabra. Dale vida a este mensaje, dale palabra, Señor, porque es palabra tuya, es palabra viva, Padre, y te bendecimos. Guíanos en esta media hora que vamos a hablar tu palabra, Señor, y guíanos a que muchos te lleguen a conocer como Salvador, a que la fe de los hermanos se fortalezca, a que se mantengan alertas en tu camino, siempre vigilantes, Padre. Te bendecimos en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, amigos y hermanos, un saludo para todos ustedes. Esto es el tema, la gran tribulación, la cuarta parte de este tema, de este mensaje que Dios nos ha dado. ¿Cómo serán los últimos 3 años y medio? Ya que hemos dicho que la gran tribulación es un tiempo de 7 años en el cual el mundo, el pueblo hebreo, pactará con el anticristo. ¿Cómo serán estos últimos días? Ya hemos dicho que a la mitad de la semana, o sea, pasarán quizás sin ningún problema los primeros 3 años y medio. Pero después de los 3 años y medio hemos dicho que Él se dará a conocer. ¿Lo hará de qué manera? La Biblia habla de la abominación desoladora. Más adelante, pero más adelante en meses quizá, vamos a tener un tema que así se llama la abominación desoladora. Pero ¿qué es la abominación desoladora? Nos llama mucho la atención lo que la palabra, por ejemplo, en San Mateo, si buscamos en San Mateo 24, ahorita se los vamos a leer. ¿Qué cosa dijo el Señor? Dice San Mateo 24:15, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda a qué se refirió Daniel y a qué se refiere Mateo 24:15 con la abominación desoladora. En el Antiguo Testamento hubo un gobernante que se llamó Antíoco Epífanes. Este varón sacrificó una puerca y el caldo de ella hizo que los judíos se lo tomaran. Para los judíos el puerco es un animal impuro, es un animal indeseable. Pues el que se lo sacrificaran y la sangre la rociaran ahora sí sobre el altar, esa es una abominación desoladora. Daniel
habló de ello, pero habló, digamos, hacia el futuro, algo que todavía no se ha concretado. La semana decíamos en el tema anterior que el templo que va a ser profanado no se ha construido aún todavía. En lugar de ese templo está lo que se conoce en la actualidad la mezquita de Omara, que está en Jerusalén. Entonces los últimos días serán de mucho sufrimiento para el pueblo hebreo. ¿Qué cosa? Mira, primeramente este enemigo en los primeros 7 años, los primeros 3 años y medio, él hará un pacto con el pueblo hebreo. Les decíamos que ese problema palestino que no se resuelve entre palestinos y hebreos, él lo va a resolver, pero en cuestión de, por eso llamará la atención del mundo, los problemas a nivel, ahora sí, países, cómo se ha proliferado el pandillerismo, cómo se ha proliferado la inseguridad. Todos esos problemas él los va a resolver de tal manera que llamará la atención del mundo. El problema de la pobreza, él también la va a resolver. Y por eso la gente va a poner su confianza en él. Las naciones, los gobernantes van a ejercer, van a creer en él. Por eso el mundo se va a enfocar ahora sí a poner su mirada en él. Así como la Biblia a nosotros, el pueblo cristiano, nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El mundo de entonces va a poner sus ojos no en Dios, no en Cristo, sino el anticristo, uno que se levanta contra Cristo. Pero ¿qué pasará al cumplirse los primeros 3 años y medio? Digamos que él los va a traicionar. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice de la siguiente manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero hay otros pasajes más. Capítulo 11, versículos 31, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Por este versículo entonces sabemos que el anticristo usará sus ejércitos, sus fuerzas para profanar, dice, el santuario. Los judíos, los hebreos son muy celosos de su templo, y ahí no entran más que los sacerdotes y pues personas. Ahora sí, el pueblo hebreo es el único que tiene derecho, que tiene acceso, no sin antes purificarlo. Así nada más. Entonces el anticristo utilizará sus fuerzas, porque pues la gente, los sacerdotes no lo dejarán. Y entonces dice que quitarán el continuo sacrificio. Nuevamente se van a reanudar el sacrificio de ofrecer vacas, de ofrecer toros, de ofrecer borregos, de ofrecer chivos, de ofrecer pichones o palominos, como la Biblia le llama a todo eso. Se suspenderá nuevamente eso, y a eso se le llama abominación desoladora. Daniel 12:11 dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Por todas esas fechas sabemos entonces que la última parte de la gran tribulación, o sea, los 3 días y medio, son 3 años y medio. Eso es lo que dice. Y habrá tribulación, como dice Daniel 12:1, dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que la hubo hasta ahora, y será tiempo de angustia. Daniel 24, o sea, Mateo 24:15 dice: porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido
desde que el ser humano existe, siempre ha habido sufrimiento, siempre ha habido opresión. La primera vez que el pueblo de Dios está oprimido, digamos Jacob, fue grandemente oprimido. Cuando leemos la descripción que hace de su vida, cuando sirvió a su suegro por las 2 hijas y por los bienes que él adquirió allá, dice que de noche lo consumía el frío, la helada, y de día el calor lo consumía, dice. Cuando un animal era herido, un animal era muerto, él se lo pagaba por su justo precio. Eso dice la Biblia. Entonces yo creo que es la primera vez que el pueblo hebreo en potencia está oprimido. Después, cuando Jacob se fue para Egipto, el pueblo fue oprimido por 400 años, 429 años, dice la Escritura, que fue oprimido el pueblo en Egipto. De ahí pues tenemos la época de los jueces, tenemos la época en que los asirios los conquistaron, en el que el pueblo babilónico lo conquistó. Los asirios fue en 722. De esa gente no se sabe si volvieron o no volvieron. Hay quienes dicen que no volvieron. Cada vez caemos nosotros más en la creencia, se confirma lo que creemos, que el apóstol Pablo, aunque era de origen hebreo, era oriundo del país turco, donde antiguamente estuvo el país de Asiria. Cada vez se confirman más estas especulaciones, entre más leemos la Biblia, sobre todo, pues ahora sí, lo que es la historia de los reyes, más se confirma esto que le estamos enseñando, que el apóstol Pablo era de origen hebreo, pero oriundo de Turquía, en la actualidad Tarso, nos lleva a sacar esa. Entonces, el pueblo fue oprimido, eso fue en 722. No hay indicios de que el pueblo del norte, que fue llevado a Nínive, lo que hoy es Turquía, haya regresado. En 686 el pueblo del sur, o sea, el pueblo judío, fue llevado por los babilonios. A unos 4 meses de camino a Babilonia fueron llevados, y de estos hay indicios que en 538 regresaron casi 50,000 judíos a poblar Judea. En 557 o 58 regresaron 17,000 al mando del sumo sacerdote Esdras, y en 444 un grupo pequeño, un grupo minoritario regresaron a las órdenes de Nehemías. El pueblo judío regresó a su tierra, pero hay 10 tribus que no se sabe qué fue de ellas. La palabra de Dios dice que volverán. ¿Cómo comenzará la abominación desoladora? Ya hemos dicho que con la profanación del templo, los ejércitos del anticristo pisotearán, se suspenderá el continuo sacrificio. Eso es lo que dice la Escritura. El templo va a ser profanado. Queremos aclarar nuevamente que este templo aún no ha sido construido, porque hoy en día existe una mezquita del pueblo árabe en el lugar del templo, pero llegará el momento cuando no lo sabemos. Dios, en sus grandes favores, Él sabe cuándo va a suceder eso. ¿Qué otra cosa? Aumentará mucho la actividad demoníaca. El apóstol Pablo, en el libro en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a ver estos versículos. Es muy importante que nosotros los leamos, y vamos a leer qué cosa nos dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Veamos lo que dice. Miren, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, se aumentará mucho la actividad demoníaca. Hay países, sobre todo en Europa,
Lamentablemente tenemos que mencionar algunos países que antes se calificaron como países cristianos. Por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, es un país abiertamente, ahí se adora a Satanás. España es otro país donde abiertamente adoran a Satanás, y así como ese, hay muchos países donde abiertamente templos ya se ven en Estados Unidos, donde abiertamente estos santuarios se adora pues al mismo diablo. Pero eso no es nada en comparación a cómo se soltará en los últimos tiempos, cómo se soltará pues la actividad, ahora sí, la adoración a este enemigo. Vamos a ver algunos capítulos, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el versículo 3, Apocalipsis capítulo 9, versículo 3, ¿qué cosa nos dice la palabra de Dios? Mire, vamos a leer algunos versículos aquí, y dice la palabra de Dios, capítulo 9, versículo 3 en adelante, dice: y de luego salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazones como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen poder sobre ellos, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Veamos entonces que se aumentará mucho la actividad demoníaca. Se verán cosas monstruosas como estas langostas que se describen aquí, que dice el versículo 9:3 en adelante, ¿no? Dice que salieron, tienen poder como escorpiones estas langostas, y se les mandó que no dañasen a la hierba. Las langostas se conocen porque son animales que acaban con la vegetación. Sin embargo, estas dice que se les ordena que no dañen ninguna hierba, que no dañen a la vegetación, ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. La gente que en aquel entonces tenga el sello de Dios, pues estará libre de este castigo. La iglesia habrá años que habrá desaparecido de este mundo. Y luego, ¿qué cosa? Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, o sea, será tan difícil el dolor que causarán estas langostas que la gente va a ansiar morirse, va a desear la muerte, pero dice la Escritura que la muerte huirá de ellos. Pero ¿qué otros versículos podríamos leer? Dice el versículo 14: el sexto ángel, que tenía la trompeta, desata a los 4 vientos que están atados junto al gran río Éufrates, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles son espíritus malignos ¿cuál es su misión? Dice: fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados
para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Te imaginas? Si somos unos 6 billones de habitantes, matarán entonces a 2 billones de habitantes. ¿Te puedes imaginar? Luego dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, azufre y humo. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el granizo que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en sus colas, y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con sus colas dañaban. Entonces, durante este tiempo, otras de las cosas horrorosas que se verán, es que se verán, aparte del dolor, aparte de las heridas que causarán estas langostas, aparte de que los hombres desearán morirse, es lo que dice la Escritura, la muerte huirá de ellos. ¿Y qué cosa? Dice que destruirán 1/3 de la población. Qué tremendo, es lo que decíamos, unos 2 billones de habitantes. Ahora sí destruirán ellos. ¿Qué cosa? Se aumentará mucho, hermanos, la hechicería. Ya mencionamos en Europa países como España, el Reino Unido y otros países más. Aquí en América, uno de los países que abiertamente es muy fuerte en hechicerías es el Brasil. Un país que con su fútbol, como llama la atención del mundo, con su, ahora sí, lambada y sus grupos de danza, sus carnavales que anualmente celebra, donde la gente casi al 100% desfilan desnudos. Todo eso, ahora sí que se promueve el satanismo. Sin embargo, en esta época aumentará. Dice la Escritura que escucharán a espíritus engañadores. Declaradamente dice la Escritura, doctrinas de demonios. Ocurrirán fenómenos, ahora sí, en el sol, la luna y las estrellas. Veamos este pasaje, tenemos todavía tiempo para leer al profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 13, versículo 9 al 11. ¿Qué cosa es lo que nos dice el capítulo 13, versículo 9 al 11? Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice en este pasaje. Capítulo 9. Alabado sea el Señor. Dice que ocurrirán fenómenos cósmicos en el sol, en la luna y las estrellas. Es capítulo 13, perdón, pero los versículos, capítulo 13, versículos 9 al 11, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación, de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores, raer de ellas a sus pecadores, o sea, terminar con ellos. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luces no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. O sea, al salir el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Y castigará al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Una de las cosas que Dios ahora sí ha castigado mucho al ser humano ha sido por su arrogancia, por su rebeldía, por su rebelión.
al pueblo de Israel, considerado el pueblo de Dios, lo castigó por la idolatría. Lamentablemente, cuando el reino se dividió en 930, inmediatamente el pueblo del norte, el reino del norte, se hizo 2 becerros para adorarlos. Increíblemente, el pecado, no los becerros, pero sí otros ídolos, el reino del sur también los introdujo en su país. Y en 722 los ninivitas se llevaron, o sea, los asirios se llevaron al pueblo del norte, y en 586 los babilonios se llevaron al pueblo del sur. El pueblo del sur, ya dijimos que en 538 regresaron a su país de origen. Sí, entonces hay ciertos pecados que como irritan a Dios. Por ejemplo, nuestro Dios es un Dios soberano y toda la tierra, todo ser humano se debe someter. Cuando el hombre se rebela, está incurriendo entonces en transgresión, en rebeldía, en arrogancia. Así se le llama a este pecado, arrogancia, rebelarse contra Dios. Entonces la arrogancia, la idolatría, son cosas que Dios no tolera. Luego dice que entonces en aquel entonces derramará su ira, dice que, pero ¿de qué manera? El año pasado el periodista Javier Alatorre sacó un noticiero que dijo que el sol había irradiado a más de 120,000 grados, dice, rayos, nada más, que fueron dirigidos hacia otros planetas, hacia otras estrellas. Nosotros a 45 grados. Hoy, afortunadamente, es un día un poco fresco aquí, pero en el norte, que las temperaturas ha habido en este año, en este verano, han estado llegando hasta 50 grados. Se vuelve insoportable, se vuelve difícil de vivir así. Pues las temperaturas a más de 1000 grados, no, es algo terrible, es algo espantoso. Pues todo eso, dice la Escritura, que aquí lo que hemos leído en Isaías, ahora sí, capítulo 13, del versículo 9 en adelante, claramente dice que por lo cual las estrellas desde los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá, pero antes de eso habrá hecho radiación, y al nacer la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia. Lo que te decíamos, todo lo que se revela contra Dios es arrogancia, la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dios, a través de los tiempos, ha humillado a todos aquellos que se rebelan, ahora sí, en contra de Dios. Dios destruyó a Sodoma, Dios destruyó a los ninivitas, Dios destruyó cuánta arrogancia del hombre, Dios la ha humillado en la actualidad. Entonces, una de las cosas que Dios demanda en el día de hoy, pues que la iglesia predique el evangelio, que promuevan el reino de Dios, que el mundo que crean en Dios. Dice que ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso, mi amigo, en este sentido no hay vuelta de hoja. Ven al Señor, y ven al Señor ahora mismo. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre, bendito Dios, y te pedimos que tú toques al pueblo que ya nos está escuchando, como la gente que va a venir, porque encontrarán esta grabación ahí grabada donde está quedando. Padre, te pedimos que tú te glorifiques de una manera muy, muy especial en la vida de los que ya nos están escuchando, en la vida de los que van a oír esta palabra. Deseamos, Padre, que tú seas glorificado, que tu mano poderosa sea, bendito Dios, salvando al perdido, levantando al caído, aquel que se ha debilitado, tú lo fortalezcas, lo restaures y lo vuelvas hacia ti. Padre, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Bien, amigos y hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Si Dios lo quiere, la próxima semana daremos continuación a otro mensaje más con este tema, la gran tribulación. Hasta entonces,
Que la paz de Dios sea con ustedes.